Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de su programa Tunde Teclas en este canal de YouTube, donde pues bueno, ahora vamos a tener una cosa diferente porque pues he decidido que vamos a ofrecer dos videos a la semana. Uno los lunes, como ya se ha venido haciendo costumbre, los lunes a las 5 de la tarde, liberamos el video de la semana que, pues bueno, va a seguir tratando sobre la vida y la obra de diferentes escritores. Y los jueves, pues lo vamos a dedicar a otros aspectos, van a ser videos más cortos, de la mitad de una más o menos de una hora, donde vamos a hablar sobre otros aspectos, aspectos del cine y aspectos de la cultura, de pues algún tema que se nos ocurra. Y entonces pues vamos a ir ahí, como se dice, vamos a ir campechaneando en la semana y pues bueno, esperemos que les guste, que les llame la atención y si les gusta, pues bueno, ya saben, por favor, denle like al video, sigan el canal, suscríbanse al canal y compártanlo, sobre todo compártanlo con sus amigos, en sus redes sociales, a través de sus redes sociales, pues para que pues sigamos creciendo y sigamos teniendo pues audiencia. Muchas gracias a todos los que se han seguido suscribiendo a lo largo de estos días. En esta semana se suscribieron varias personas nuevas. Bienvenidos al canal y pues vamos a hablar sobre, en esta ocasión vamos a hacer pues una especie de análisis, pero más bien van a ser una serie de ideas, de comentarios eh, pues surgidos a partir de haber visto la película La Sustancia, de Substance, que seguramente, pues bueno, algunos de ustedes ya habrán visto, y si no la han visto, pues bueno, la pueden ver en la plataforma de Movie, que está ahí muy bien, esa plataforma de películas no tan comerciales, de lo llamado cine del arte, que además pues está teniendo muy buenas promociones y que pues también tiene muy buenas películas. Entonces, yo no fui a verla al cine, ya tiene ya un, un buen de años que no voy al cine específicamente a ver películas. eh, Primero, pues por la cuestión de salud y luego por cuestión de la pandemia. Y pues ya le he perdido yo la costumbre de ir al cine, de ir a las salas. La verdad es que, pues bueno, las plataformas son pues una comodidad pues para las personas que no nos gusta pues tener que estar sufriendo con con la multitud y con otras personas que pues no tienen la educación para ver en silencio y respetar a los demás que estamos en un lugar público y queremos disfrutar una película en paz. Entonces, pues además la cuestión del dinero. Entonces, pues yo al principio yo era reacio a suscribirme o al tener servicios pues bueno, antes que era el cable y ahora el streaming, pero pues primero con Netflix, que ahí pues me aficioné mucho, y después ahora pues con diferentes eh, servicios, que pues bueno, ahí hay miles de opciones para ver. Pero entonces yo no había querido ver en cine de Substance y en general ninguna de las películas que fueron nominadas al Oscar o que estaban dentro de de los diferentes premios del Oscar y toda esa temporada de cosas. Pero sin embargo, me llamó
muchísimo la atención. Primero, pues por que aparece una de mis actrices favoritas cuando yo era mucho más joven y que bueno, pues a muchos nos enamoramos de ellas cuando apareció jovencísima hace ya 40 años en pues muchísimas películas de los finales de los 80, mediados finales de los 80 y de los 90, donde pues ella fue, pues reinó junto con otras actrices y pues formó parte de pues esa eh, pues realeza de Hollywood, de las actrices de Hollywood, que es Demi Moore. Y entonces Demi Moore, pues bueno, yo la primera película que vi de Demi Moore, pues fue ¿te acuerdas de Anoche? Una película, una comedia romántica que además está basada en una obra de teatro, ¿no? Sobre pues unos jóvenes que se enamoran y que pues luego se van a vivir juntos y luego se separan. Y entonces pues era muy, se dan cuenta de que no, de que el amor en cuanto llega el recibo de la renta, el amor sale por la ventana. Entonces, esa deberían de verla los jóvenes de ahora que se quejan tanto de que la vida es la vida de adulto es demasiado pesada. Desde entonces ya la vida de adulto y la vida de pareja es demasiado difícil y pesada. Pero entonces en esa película, y bueno, pues apareció en otras tantas, en St. Elmo's Fire, ¿no? El primer día del resto de nuestras vidas le pusieron ahí, pues con toda una playa de actores, ¿no? Pues bueno, con Rob Lowe, que pues también era el DiCaprio de la época, de los 80s. Y pues después pues ya se hizo mega estrella, sobre todo con Ghost, que le pusieron La Sombra del Amor, con Patrick Swayze, que ya también ya falleció. Y pues ya después pues hizo muchísimas películas, la de Letra Escarlata, que fue un fiasco, pero pues bueno, estaba basada en la novela de Nathaniel Hawthorne. También hizo, bueno, salió con Tom Cruise en esta película de A Few Good Men, con Jack Nicholson también. Y también hizo una película con Ridley Scott, que fue G.I. Jane, de una recluta, que también fue muy eh, comentada porque se rapó, pues para hacerla de recluta. Entonces, ella fue poco a poco, Demi Moore fue poco a poco eh, arriesgando, tomando papeles más arriesgados, alejándose de pues los papeles eh, pues comunes de las novelas románticas, de las comedias románticas. También hizo una propuesta indecorosa con Robert Redford, ¿no? Que es de este millonario que le ofrece $1 millón por acostarse con ella. Entonces, digo, en la película. Y entonces, pues, lamentablemente, pues después pues como todo, fue bajando su fama y pues ya no, las películas que hacía ya no brillaban tanto ya y cayó en una especie de semiolvido, salvo pues que seguía haciendo carne de, carne de pasquines de espectáculos, pues por su matrimonio, después divorcio de Bruce Willis y luego su matrimonio y también después divorcio con Ashton Kutcher y luego pues ahora pues ha salido nuevamente por la relación con Bruce Willis que ha tenido pues está mal de salud y ya se ha tenido que retirar y pues ella lo ha apoyado, pero entonces regresa con una película que parece que eh, como le cayó como anillo al dedo, precisamente porque habla de esta situación de una estrella
en este caso una estrella de la televisión, una mujer que se dedica a hacer programas de aeróbics en la televisión. Y al cumplir 50 años, pues simple y sencillamente los ejecutivos de la televisora pues deciden despedirla para contratar a alguien más joven. Esa es la premisa principal de la premisa de inicio de la película La Sustancia. Obviamente, la sustancia es una sustancia, es una, eh, es algo que se inyecta y que provoca la división, ¿no? El surgimiento de otro yo, ¿no? Es decir, el, la persona se inyecta y eh, por la espalda nace o surge una versión, ¿no? Una versión de esa otra persona. Entonces, bueno, ese ya es un planteamiento de, pues bueno, de fantasía, de ciencia ficción. Y entonces ella, por cuestiones misteriosas, ahí no se, allí no se explica y que no tiene por qué, necesariamente por qué explicarse, pero pues hubiera estado bien quiénes son los que hacen esa sustancia, quienes producen esa sustancia, porque ella simple y sencillamente el mismo día que la despiden, pues bueno, choca por ir distraída viendo cómo quitan los espectaculares de su programa para ya poner otros, y entonces ella choca y afortunadamente no tiene consecuencias, no le pasa nada, pero en el hospital un desconocido, un enfermero desconocido, le introduce un USB donde viene la información de la sustancia y dónde la puede pedir. Nunca se explica cuánto cuesta ni nada. Bueno, uno podría asumir que a lo mejor sí tiene un costo, porque pues en este mundo nada es gratis, pero entonces es una cosa clandestina, porque ella tiene que ir a una bodega escondida ahí en Los Ángeles, ¿no? En alguna de las calles de ahí de Los Ángeles. Y entonces ella va y va por su kit y ella sigue todo el procedimiento para inyectarse esta sustancia y aparece una versión de ella, que en este caso pues es una jovencísima Margaret Qualley, muy bella actriz, muy atractiva, hija de Andy McDowell, otra actriz también de la época de su mamá, de la época de la época de Demi Moore, ¿no? Eh, de la época de Demi Moore, que, pues bueno, la hace de la parte joven o de la doble joven, la versión joven de Elizabeth, que se llama así Elizabeth Sparkle, eh, y simple y sencillamente se llama Sue, ¿no? Se llama Sue, la segunda. Entonces, ahí, cuando una está, o sea, la Matrix, así le llaman la matriz que es Demi Moore, es Elizabeth, tiene que permanecer en latencia, o sea, queda, queda dormida, mientras la otra parte, pues puede vivir y entonces solamente tiene que estar 7 días. 7 días después tienen que hacer el intercambio, entonces la matriz recarga energía para nuevamente otros 7 días después la nueva versión pueda salir, pueda estar. Entonces ahí permanecen 7 días en latencia una, 7 días en latencia la otra. Aquí la cuestión es que se establece muy
claramente que no se pueden pasar de 7 días, porque, pues bueno, esas son las consecuencias. Entonces, bueno, va a tener consecuencias. Entonces, aquí la cuestión es que la versión más joven de Elizabeth, Sue, va a pedir el trabajo, va a pedir el trabajo de Elizabeth y se queda, desde luego. Allí también hay otra parte que pues no queda muy bien aclarada, pero pues bueno, también es, si no sucede, pues no hay. Acaba de entra a trabajar, pero ella pide que no puede estar 7 días, 7 días, 7 días, cada 7 días se tiene que ir a su pueblo a cuidar a su mamá. Entonces los ejecutivos bueno, están representados por Dennis Quaid en un papelazo, o sea, un gran papel, o sea, una gran interpretación, muy de acuerdo con lo que es un asqueroso ejecutivo de televisión y que, pues bueno, obviamente es un cerdo, es lascivo, es cínico, es todo lo negativo de la película. Entonces, pues ahí no queda muy claro, pues cómo si acaba de entrar a trabajar, ya le dieron permiso y entonces se tiene que desaparecer cada 7 días, pero bueno, finalmente pues es una película de ficción, de fantasía y pues bueno, hay muchas cosas prácticas que no están arregladas, ¿no? Que es quizá algunos de los problemas que uno puede detectar, sobre todo pues porque el planteamiento pues es el planteamiento del mundo general de la historia de la película, pues es sumamente realista. O sea, no hay cuestiones sobrenaturales ni nada, todo pues tiene o podría tener o debería de tener una explicación racional. Entonces, bueno, finalmente, eh, o más bien para empezar con los problemas, Sue decide, pues como está viviendo la vida loca, está triunfando y está drogada por el éxito, decide, empieza a pasarse de los días. Y entonces dice, bueno, pues un día más no pasa nada. Y entonces se pasa un día. Entonces, eh, a Elizabeth pues, le empieza a tener problemas porque por cada día que se pasa empieza a tener pues deformaciones y empieza a verse un deterioro en la versión antigua de la matriz y entonces empieza ahí a ver un total descontrol. Eh, Luego pues Elizabeth pues habla para quejarse, ¿no? Del producto y pues le dice, pues se le dijo, o sea, si una y otra dice, si quiere podemos acabar con con su otra versión, y no, se acaba el tratamiento y pues ya se acaba. Y dice, pero entonces ¿puedo regresar a como era antes? No, pues ya no puede regresar a como era antes, ya se acabó. Entonces decide no hacerlo y entonces pues la segunda se revela, sí, que pues la versión más nueva pues es una versión egoísta, eh, manipuladora, que además odia a su versión anterior, a la versión de Elizabeth, porque la considera pues una carga y un obstáculo para ella poder vivir y poder brillar. Entonces, al final, pues bueno, la eh, versión nueva decide inyectarse ella misma la sustancia y entonces le nace otra versión de ella misma, pero es un monstruo deforme que pues
termina sembrando el caos y pues termina destruyendo, des- siendo destruida y pues también terminando con la vida de Elizabeth. Aquí es donde, bueno, es esa, así muy, muy resumida la trama, el argumento de la novela, del argumento de la película. Y pues bueno, entonces ya podríamos comentar acerca de la realización. Es una película impresionante, es una gran película, o sea, realizada con un cuidado, con con una precisión de lo que se quiere, de lo que se quiere mostrar y de lo que se quiere decir, con con un gran guión escrito precisamente por la directora Coralie Farjad, que es una directora francesa, es su segunda película y que pues ya se revela como una gran cineasta. Eh, a mí me parece una de las alumnas más adelantadas, más avanzadas de Stanley Kubrick, al cual le rinde homenaje, por no decir que prácticamente lo copia, así como copia, así como es una copia el personaje de Sue de Elizabeth, así muchas de las cosas el, de Kubrick, sobre todo de El Resplandor, es una gran alumna avanzada, toma muchos elementos, no solamente en la cuestión de las imágenes, de los encuadres, sino también de la forma de narrar. Una de las características del gran cine es que el gran cine muestra antes de explicar. Es decir, hay una forma muy fácil de saber si una película es muy buena o no tan buena. Simple y sencillamente quitándole el volumen. Si nosotros vemos una película y le quitamos el volumen y aún así entendemos de qué trata la película, es una buena película, una gran película. Si le quitamos el volumen y no entendemos de qué se trata la película, es probablemente que no sea una buena película, porque entonces no está basada en en el mostrar las acciones de los personajes, sino en hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Eh, el que hace una mezcla, una combinación entre eso y el utilizar el diálogo, combinar grandes diálogos o grandes porciones de diálogos y acción, es Quentin Tarantino, ¿no? Eh, digo, hay que ver, por ejemplo, Perros de Reserva. El inicio, pues nosotros estamos viendo a cinco, siete tipos vestidos de negro hablando en un restaurante y no sabemos de qué va, hasta que se hace el corte y entonces ya empieza la acción. Pero al principio no sabemos de qué va y entonces eso es parte de la sorpresa y del atractivo de las películas de Tarantino. Pero en este caso, desde el primer momento, toda la película está llena a través de las imágenes, se nos muestra, ¿sí? Y entendemos la situación y la circunstancia de los personajes y su dilema, es decir, desde el principio sabemos, se nos muestra quién es Elizabeth, se nos muestra el lugar que ocupa, la situación que ocupa, se nos muestra con ni siquiera todavía ni sabemos su nombre y ya sabemos que que la van a despedir porque pues por una casualidad pues se termina metiendo al baño de los hombres a donde llega a hablar por teléfono su jefe, el ejecutivo de la televisora, donde es evidente que está hablando de ella y que la van a despedir. Pero en ningún momento hay
más diálogos. O sea, muchas de las cosas se muestran a través de el simbolismo de no solamente de los objetos, sino de los colores, de los encuadres, de las situaciones, cómo se plantean, ¿no? De los escenarios, de la atmósfera. Entonces, allí hay un gran cuidado, ¿no? Un cuidado eh, artístico de lo que es pues, el arte de hacer cine. Desde luego, y bueno, pues es una de las cosas que no lo digo yo, sino nada más, sino que es evidente que llega un momento en el que sí, al final, el final se alarga un poco, porque quizá la directora Coralie Farjad quiere remarcar, entonces quiere remarcar su punto, el punto o alguno de los puntos de lo que es la película, que ahorita vamos a explicar lo que para mí es la importancia y por eso se relaciona muchísimo con una película como El Club de la Pelea, que algunos dirán, pues bueno, ¿qué chingados tiene que ver una película como La Sustancia con El Club de la Pelea? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver aquí en unos momentos. Entonces, pues bueno, también, pues bueno, tiene muchos elementos, tiene algunos elementos tomados y que hacen homenaje a películas de Hitchcock como Psicosis, ¿no? La escena del baño, eh, muchos elementos que precisamente las personas a las que nos gusta el cine y las personas que con cultura cinematográfica, con algo de cultura cinematográfica, encontrarán esas conexiones y las encontrarán muy bien, porque de eso, así es como se hace el arte y así es como se hace el gran arte. El arte hace y tiene contactos y establece conexiones con otras obras, con otros autores, con otras formas de arte. Entonces, eso es lo que le da riqueza a a las obras artísticas. Hablemos de novelas, de libros, de poesía, de películas, de obras de teatro, de música. Es decir, el arte no surge de la nada, ni hay nada que surja de la nada y que sea totalmente original. Ese es uno de los aprendizajes que entre más pronto lo obtengan los jóvenes y las personas que también que se meten a comentar, sobre todo cuestiones de cine, ¿no? Porque pues obviamente es lo más asequible y lo más fácil, ¿no? Porque pues simple y sencillamente se sienta uno a ver la película y ya parece que uno entiende muchas cosas, pero no. eh, el proceso es más complejo, es decir, para poder desentrañar y poder saber si una obra tiene valores, es necesario tener elementos para poderlo analizar y para poderla conectar con otras obras con las cuales dialoga. Entonces, esta película que habla de un aspecto sumamente actual de las circunstancias del mundo, que es precisamente el problema de la imagen, ¿no? De la autopercepción de las personas, pero que además no es precisamente es un tema que es antiquísimo, podríamos decirlo desde los griegos, ¿no? Desde los griegos, pero que es un tema que habla precisamente de la, dis- de la disociación a la cual estamos sujetos por parte de nuestra
condición humana, ¿no? El problema del yo dividido, el problema del otro, ¿no? Y pues ya metiéndonos en temas psicológicos, de psicología analítica o de psicología profunda, pues es lo que le llama Carl Gustav Jung la sombra, ¿no? Entonces ahí es cuando conecta muy bien ambas películas, sobre todo cuando tienen 25 años, o sea, el Club de la Pelea es de 1999 y que marcó un hito en esta cuestión de estas películas, que también es una película, ella sí está basada en una novela, que es precisamente El Club de la Pelea, Fight Club. A mí me gusta más el Club de la Pelea que el Club de la Lucha, como le ponen en España. Esta es la versión de bolsillo, ya con la portada, con la película. Y pocos saben que años después, Chuck Palahniuk, ¿no? Palahniuk se escribe, pero se dice Palahniuk, escribió la segunda parte del Club de la Pelea, que es una novela gráfica, ¿sí? Poco, poco conocido el punto, y que pues habla de qué fue lo que pasó después en la vida de los personajes de Marla Singer y Tyler Durden, bueno, el personaje que la hace, y qué fue lo que le pasó, ¿no? Regresa y entonces, bueno, aquí está, bueno. Pero el Club de la Pelea, pues bueno, para quienes todavía, para quienes han vivido debajo de una piedra en los últimos 25 años y no tienen idea de qué trata el Club de la Pelea, eh, les contaré en una nuez para poder entrar a la comparación con la sustancia. En el Club de la Pelea nos plantea que un personaje innombrado eh, tiene problemas para dormir. Es un joven que estaba llegando, entrando a los 30 años, que no puede dormir y entonces por eso acude al doctor y el doctor le da unas pastillas, todo eso, pero dice, pero es que sufro mucho, doctor. Y entonces el doctor le dice, ¿quieres saber lo que es el sufrimiento? Vete a los grupos de ayuda de enfermedades terminales. Y entonces él llega a un grupo de ayuda de personas enfermas de cáncer en los testículos. Digo, más, mayor simbolismo directo, pues no puede haber, ¿no? O sea, es demasiado evidente el simbolismo. La cosa es que él se hace pasar porque está enfermo y entonces se le encuentra ahí en esta precisamente conjunción, en este grupo, encuentra, pues bueno, dice, encuentra el apoyo y entonces ya duerme como niño hasta que se encuentra con un personaje femenino, con Marla Singer, que representa pues la, este, pues la presencia femenina, ¿no? La parte femenina a la cual el personaje le tiene pavor. Entonces, esta mujer también va al grupo de enfermos de cáncer en los testículos y él dice, pues, ¿por qué está aquí esta mujer? Ella ni tiene testículos. Y entonces le da mucho coraje que ella se presente en ese lugar donde le gusta mucho a él. Y él le dice, pues, tú eres más farsante que yo, porque yo sí no tengo testículos y tú sí tienes testículos. Y vienes aquí a un lugar donde hay personas que perdieron los testículos por el cáncer. Entonces, o que van a perder los testículos por el cáncer. Entonces es genial también el grado
de humor negro que resuma en muchas cosas el Club de la Pelea, hasta que, bueno, finalmente aparece el personaje de Tyler Durden, que es este personaje que es Brad Pitt, o sea, en su prime time, hace 25 años, pues que era pues Brad Pitt. Entonces aparece como Tyler Durden, que es todo lo contrario al protagonista. El protagonista es un burócrata que trabaja para una compañía de seguros donde tiene que verificar los accidentes que se provocan por los desperfectos o las fallas que hay en los automóviles, y entonces él tiene que es un evaluador de riesgos, de costos, y entonces tiene que ir viajar por todo el país para ir viendo. Entonces, bueno, pues eso es a lo que se dedica y viaja mucho, y entonces en determinado momento se le encuentra a Tyler Durden, y cuando una vez que lo conoce y que él regresa a su casa, se encuentra con que pues explotó su departamento, y entonces Tyler Durden le ha dado su tarjeta y le habla a Tyler Durden, y Tyler Durden dice, pues vente a vivir a mi casa, que Tyler Durden vive en una casa pues abandonada, toda derruida, ¿no? Eh, y pues ahí se va él a vivir. Y entonces, platicando con Tyler Durden, pues ahí se da cuenta de que, pues bueno, además de que es un anarquista y un nihilista, es también es una persona en contra totalmente del sistema. Pero entonces lo reta a golpes a Tyler Durden, reta a golpes al protagonista, y salen a pelearse afuera de la cantina donde están tomando. Y así es como nace el Club de la Pelea, que es eh, un- una secta, vamos a decirlo, se convierte en una secta clandestina donde se organizan torneos de golpes, ¿no? Donde hombres se golpean, se juntan para golpearse, para enfrentarse uno a uno, y se golpean a puño limpio. Poco a poco este club de la pelea se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo hasta que se convierte en una secta terrorista, anarquista, terrorista, que empieza a hacer atentados primero contra el llamado arte corporativo, es decir, empiezan a poner bombas en eh, edificios y monumentos, estatuas y cosas así de edificios corporativos, de empresas, de grandes empresas. Y después, pues ya se empieza a volver algo más grande hasta que empiezan a planear pues un atentado mucho más grande. Ya avanzada, más avanzada en la tercera, al empezar el tercer acto de la película, se nos revela que Tyler Durden es el propio protagonista, que Tyler Durden es una segunda, es otra, la otra personalidad del protagonista, y que es el mismo, que no, es decir, que no existe Brad Pitt, sino que existe nada más en la cabeza del personaje. Entonces el personaje tiene esta personalidad dividida que después, más bien, tiene esta personalidad dividida y después adquiere conciencia de su personalidad dividida y todo lo que ha armado y todo lo que ha hecho y lo que va a suceder, que planea un acto terrorista donde va a acabar con instituciones, con instalaciones de las instituciones financieras donde se guardan los datos del crédito de las personas, y entonces ya va a desaparecer
van a desaparecer las deudas. Y entonces, pues obviamente se va a armar un caos mundial. Entonces, finalmente se comete, pero también el personaje termina acabando con la personalidad de Tyler Durden, suicidándose simbólicamente, bueno, real y simbólicamente, ¿no? Metiéndose un tiro en la boca que le sale por un lado, pero finalmente, pues así es como muere Tyler Durden. Bueno, ustedes dirán, bueno, pues no, yo no le veo la relación. Bueno, pues es que es precisamente, tiene muchos puntos de contacto con la sustancia y tiene muchos también puntos de diferencia con la sustancia. O sea, son, son, son historias que se tocan y que al mismo tiempo están equidistantes. Por principio de cuentas, en la sustancia nos encontramos a una mujer madura de 50 años que ha triunfado y que ha alcanzado todo y de repente pierde su trabajo. Aquí hay una cuestión muy importante. En ninguna de las dos películas, bueno, más bien en el Club de la Pelea sí hay cierto antecedente. Se nos cuenta cierto antecedente del protagonista de cómo era su relación con su padre y todo, pero con Elizabeth no hay ninguna relación. Los únicos elementos de su pasado son que ella dice que más bien su, y que suponemos que lo toma de Elizabeth, dice que viene de un pueblo del medio oeste y también de su pasado pues aparece un viejo compañero del colegio, de la primaria, que la vuelve a ver y le invita a tomar. Cuando ella ya está metida en la cuestión de la sustancia y todo, se encuentra en la calle y lo vuelve a ver y él le invita a un café. En un momento de desesperación, ella le habla y le dice, sí, vamos a vernos, pero después ella se da cuenta, al ver que ya está deteriorando, todo esto decide no verlo y lo deja plantado. Son los únicos antecedentes que tenemos. Igual con el protagonista del Club de la Pelea, no tenemos ningún antecedente, no tenemos ningún antecedente de su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es muy, muy interesante esta cuestión, ¿no? Entonces, sin embargo, los dos personajes nos los encontramos en momentos en el que una deja de tener su trabajo, que es todo lo que tiene, eso y su departamento, un departamentazo, eh, y pues se queda sin nada. Y el personaje del Club de la Pelea es un hombre que pues joven, que ha llegado a lo máximo que puede aspirar. Dice, yo ya tenía todo y me he quedado sin nada cuando él mismo quema, o sea, él mismo explota, es decir, entra en esta psicosis, en esta esquizofrenia, más bien, en esta esquizofrenia donde se divide su personalidad y aparece Tyler Durden, y él es el mismo que quema su departamento, ¿no? ¿Para qué? Pues para liberarse de esa cosa. Entonces los dos empiezan sin tener nada y entonces vamos a decirlo así, que mientras en la sustancia pues aparece un agente externo de que enfrenta a las protagonistas de las historias, en la sustancia es un agente externo, la sustancia, pero en el Club de la Pelea es un agente interno, es su propia psique la que rompe y entonces hace que aparezca el otro, la sombra, ¿no? Eh, o sea, elementos que contrastan. Por ejemplo, en el Club de la Pelea, salvo ya cuando ya le avisan a uno
Y ya uno va detectando las pistas que va dejando David Fincher, que es el director del Club de la Pelea, David Fincher, y que nos va anunciando de que es, es, nos va dejando pistas de que Tyler Durden no existe. Ya si lo ve uno en retrospectiva, ya dice, ah, claro, sí, ya me estaba avisando que él no existe. Pero al principio, pues es sorprendente, o sea, nos sorprende que Tyler Durden es el mismo protagonista. Eh, y eh, en la sustancia, no, en la sustancia desde el principio sabemos que eh, Sue, que es la nueva versión, la nueva versión de Elizabeth, existe, ¿no? Aquí la cuestión es que son, a pesar de que son una misma, así lo dice la voz, ¿no? Y el anuncio, el promocional de la sustancia dice, no existe un tú o un yo o un tú, son lo mismo, las dos son una misma. Sin embargo, cada una va haciendo su propio, o sea, una no sabe lo que hace la otra, hasta que despierta del letargo, ¿no? Del proceso de letargo, entonces ya ven lo que hizo la otra, los desmadres que ha armado una y otra, porque una y otra empiezan a ser desmadres. Pero en el club de la pelea, eh, el protagonista no es consciente de lo que hace Tyler Durden. Para él, Tyler Durden es una entidad diferente a él. Es decir, no tiene conciencia de que es él el que ha hecho todo eso. Y eso se refleja muy bien en cómo, por ejemplo, eh, la relación que tiene con Marla, ¿sí? Que Marla, cuando habla con él, y dice, pues, ¿de quién estás hablando? Pues si ayer tú y yo pasamos, ayer estuvimos juntos, güey. Y entonces Tyler escucha la voz de Tyler o Tyler está ahí, bueno, él lo ve a Tyler que le está diciendo, ya mándala, córrela, ya dile que se vaya. Pero en realidad él es el que ha tenido la relación con Marla Singer, pero él no la recuerda. ¿Por qué? Pues porque es parte precisamente de su personalidad dividida, ¿no? De su problema psicológico, ¿no? Ese es un post que tiene. Bueno, que puntos de contacto y puntos también de diferencia. Eh, obviamente, en uno, pues está en el club de la pelea, hay una cuestión importante, que hay esta necesidad de romper, ¿no? Con la vida anterior y que por eso, por los lineamientos, por la represión propia de la sociedad, el personaje se pira. Y entonces él busca reconectar y eso es el club de la pelea. Eso es lo que no se, lamentablemente, ha sido malinterpretado por muchas personas que no tienen los elementos para poder entender a qué se refiere exactamente la cuestión del club de la pelea. Es un planteamiento de reconexión. A través del dolor, a través de la violencia, ¿sí? A través de ponerse en la madre en el club de la pelea, esos hombres entran en recontacto con su masculinidad, entran en contacto con lo que la sociedad les ha hecho. ¿Sí? La sociedad, el, el, el trabajo, el capitalismo, lo que ustedes quieran mencionar, les ha quitado, que es la hombría, el orgullo, la masculinidad propiamente dicha. Por eso, por eso decía, no es nada escondido, ¿no? O sea, él va al grupo de ayuda de los que no tienen huevos. Entonces, ese es el planteamiento del club de la pelea, la pérdida de la, o la recuperación de la masculinidad.
pero para poderla recuperar, pues se tiene que pirar. ¿Sí? Entonces se pira, se convierte en otra persona y entonces eso va escalando y va escalando y va escalando hasta que se convierte en un movimiento terrorista, en un movimiento terrorista. Entonces, en contraparte, la sustancia lo que plantea es también la pérdida de la feminidad. ¿Sí? Mientras se plantea la recuperación, o sea, la pérdida de la masculinidad, la recuperación de la masculinidad, en la sustancia se plantea la pérdida de la feminidad y la recuperación de la feminidad, pero de una manera ya no digamos tan simbólica, sino real, es decir, literalmente el personaje se divide en dos entes y es la mejor, dice, una mejor versión de ti misma. Es decir, lo que tú perdiste, ¿no? Que para las cuestiones sociales y para muchas personas, el perder la belleza, el perder la belleza a consecuencia, bueno, de la belleza en consecuencia de la, de la vejez, de la edad, sobre todo en ese entorno del show business, pero en general en la sociedad, ¿no? En la sociedad actual y ahora más que nunca se ha remarcado, se remarca y ha remarcado eso. Entonces, una mujer a los 50 años, pues ya no es atractiva, ya no es útil, ya se le acabó el chiste y pierde todo. Entre parte de eso su masculinidad, su feminidad. ¿Y qué implica en ese entorno la feminidad? Pues implica pues el ser objeto de deseo. Es muy claro en la sustancia ese contraste, ¿no? Sobre todo hay un elemento simbólico muy fuerte, porque Coralie Farjat nos plantea todo el tiempo esta dualidad entre el enfrentamiento de estas dualidades simbólicamente a través de los colores, sobre todo. Entonces, durante toda la película, Demi Moore trae un abrigo amarillo huevo, al color amarillo huevo, y cada vez que sale a la calle siempre trae ese amarillo, ese. Yo digo, ¿por qué no se lo cambia? O sea, ¿por qué no tiene otro? No, es que precisamente el abrigo representa, ¿sí? Su, vamos a decirlo así, su coraza, su armadura, pero además revela que ella no ha cambiado, que ella sigue siendo la misma, a pesar de haber creado o haber aparecido una nueva versión, una versión mejorada de ella sigue siendo la misma. ¿Y qué es ella misma? Pues es una mujer vacía, tan vacía como su departamento, porque es un departamentazo, pero no, casi no tiene muebles. Es una mujer que no tiene otra forma de distraerse que viendo la tele, eh, que no tiene libros, no tiene libros, ¿no? Este, no tiene nada en su casa más que vamos, ni en el baño, que es donde suceden las transformaciones, pues no hay tampoco muchas cosas. Es decir, su entorno refleja su vacío existencial y personal, que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene amigos, ¿no? Se ha aislado. Y entonces es mucho peor, porque es mucho peor su drama, el drama de la sustancia, porque es una soledad abrumadora. En el caso del Club de la Pelea, a través de la creación de los clubes de la pelea y de la
pues bueno, de esta violencia a través del club la reconecta, o sea, conecta con los otros. Y bueno, después pues va degenerando hasta crear esa asociación, pero para muchos les devolvió, ¿no? De hecho, pues bueno, eso es lo que se muestra. Cuando él empieza a investigar qué es lo que ha hecho Tyler Durden, pues se da cuenta de que para muchos ha significado mucho y les ha ayudado mucho el reconectar con su masculinidad. Es decir, de alguna forma el club, los clubes de la pelea son como la sustancia, pero esa fue creada por Tyler Durden, por esta personalidad dividida del personaje. En cambio, en la sustancia no se sabe de dónde viene, eh, no sabemos quién la creó, si la creó Dios, la mandó el diablo, quién crea eso. Y eso también es una cosa que queda volando, pero que también es aterradora, porque finalmente, pues, quién es el que establece ese paradigma y qué nos está haciendo como sociedad o qué nos puede hacer como sociedad esa supuesta solución para crear nuestra versión de sí mismos, ¿no? Entonces, en la sustancia, el personaje de Sue es la representación de la feminidad ganada o recobrada. Así como Tyler Durden es la masculinidad recobrada o la parte de masculinidad recobrada del personaje, la parte de Sue es la feminidad recobrada y está, pues obviamente, eh, engrandecida, ¿no? O sea, en grado superlativo, porque pues eh, los colores, todo es pura vitalidad y también es puro sexo. Es una sexualidad recobrada, ¿no? En el caso del Club de la Pelea, allí la sexualidad, el problema de la sexualidad del personaje, pues lo representa Marla Singer, ¿no? Este personaje, esta mujer que es la que establece relación con él, pero a través de Tyler Durden, que es una máquina de sexo, y con el personaje, o sea, con el protagonista, que no tiene nombre, que es Edward Norton, o que no se nombra quién es el personaje, cómo se llama el personaje, pues él nunca tiene contacto con Marla Singer, al contrario, tiene este odio, ¿no? Tiene esta reticencia, como recelo a lo que es Marla Singer. Sin embargo, al final, pues se reconcilian, al final termina. Él, al acabar con Tyler Durden, recobra su unidad y entonces puede ya hacer las paces con el otro femenino. Curiosamente, en la sustancia, el otro femenino, el otro masculino más bien, pues nada más está representado por el asqueroso, el cerdo, director de la cadena de televisión. Y sí aparecen los otros personajes masculinos como el amigo de la infancia, que pues es un teto, ¿no? Que sigue teniendo esta fantasía, ¿no? Este hombre también emasculado, que tiene la fantasía de conocer, de reencontrarse con la que fue y tan bonita. Y ella, pues, quiere reconectar, pero no puede reconectar porque tiene ese problema. Nunca sabemos realmente cuál fue o cuál ha sido la relación, o si ha tenido relaciones, si estuvo casada, divorciada, Elizabeth. La que sí vemos teniendo relaciones puramente sexuales, pues es Azú, porque se convierte en un animal sexual, que es precisamente porque es potencia pura, ¿no?
potencia pura, es pura juventud, pura energía, podríamos decir puro deseo, ¿no? Entonces, ahí eso son cuestiones muy interesantes. Entonces, ¿pero qué nos plantea como parte de la ya a un nivel de la crítica social y política en relación con el momento o el momento actual y el momento, por ejemplo, en el Club de la Pelea y ahora con la sustancia? Pues bueno, pues primero, por primero de cuentas, pues bueno, que el Club de la Pelea lo que critica es básicamente esta promesa falsa, incumplida, casi siempre, de que a través del consumismo y a través de las posesiones vamos a encontrar la felicidad. Eh, el personaje pues ha cumplido con todos los elementos que le ha dicho la sociedad, él lo dice, ¿no? Lo platica con Tyler Durden, le dice, bueno, pues mi padre pues nos abandonó cuando yo tenía 6 años y entonces me dijo, estudié la carrera, la terminé, le pregunté, ¿y ahora qué sigue? Pues ahora consíguete un trabajo, me conseguí un trabajo y luego ya le dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ahora cásate. Y entonces me casé y luego le dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues ahora consíguete una casa, cómprate una casa, compré la casa. Y entonces, cuando ya le pregunté a mi padre, ¿y ahora qué sigue? Y le dice el padre, pues ahora no sé. Entonces, eso es lo que plantea el Club de la Pelea, básicamente una crítica a la versión que nos plantea la sociedad capitalista moderna, de que pues tenemos que seguir ciertas cosas para ser felices y no necesariamente encontrar nuestro camino y no necesariamente tener que repetir todo eso y que no necesariamente el camino de las cosas, es decir, el consumismo, el capitalismo nos va a traer la felicidad. Y es una crítica a eso, ¿no? Entonces, dentro de la ficción, pues lo que hace es derrumbar el mundo, ¿no? Curiosamente, pues bueno, es en 1999, la película termina con eh, el, el derrumbe de los edificios corporativos, ¿no? Que caen, ¿no? Se ve la escena donde caen por la consecuencia de los bombazos. Y después vendrá el 2001, ¿no? Que es como una antelación, como como una predicción, ¿no? Como si estuviera viendo eso, pero es por otras razones. O sea, la caída simbólica de las Torres Gemelas, pues es por otras razones, pero como símbolo dentro de la psique norteamericana y mundial, pues plantea también eso, ¿no? El derrumbe de eso, pero no cayó tan fácilmente como ya está cayendo está cayendo hasta ahora y que precisamente por eso es tan importante y tan necesaria, tan necesario entender la metáfora del mundo actual que nos plantea la sustancia. Entonces, en la sustancia, pues primero tenemos esta visión impuesta desde los medios de comunicación, ¿sí? Y las redes sociales de que ya eres viejo, ya no eres joven, no eres guapo, o eres, o no eres atractivo, se te acabó tu carrera, ¿sí? Y el problema es que cuando las personas se creen todo ese cuento y no se han cultivado, no se han cultivado a sí mismas, están vacías y cuando les quitan eso, pues se quedan sin nada y entonces entra la crisis. Y ese es el problema de la sustancia. Ella, al no tener otro asidero, pues recurre a esta tabla de salvación que le da el mismo sistema para suplir su, su carencia,
para llenar el vacío de su propia vida y de su propia personalidad, creándose o supuestamente creándose un nuevo yo que al no estar sustentado, al no estar sustentado en algo valioso, en valores, en algo que valga la pena, más allá de la belleza y el dinero y el éxito y la fama, porque ese también es otro elemento. Digo, empieza y termina así la película. Empieza y termina con la estrella de Elizabeth en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, en la cual, pues, si la estrenan, o sea, esa es una forma cinematográfica simbólica de mostrar ese tránsito, ¿no? Al principio, pues bueno, la instalan, la estrenan y luego va cayendo en el olvido hasta que pues ya preguntan, ¿y esa quién era? ¿No? Cuando la gente que va pasando, todos desde una toma cenital, eh, y al final lo que queda de Elizabeth, su cara, ¿no? Se va arrastrando, 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 arrastrando hasta que llega a su propia estrella y se termina disolviendo y pasa el barrendero y la limpia, ¿no? Limpia lo que quedó de Elizabeth, que es pura mierda. Entonces, esa es una metáfora y que allí es donde también vemos los, los puntos contrarios equidistantes. De alguna manera, en el club de la pelea es más esperanzador el final porque vemos cómo se cae el sistema, se caen los edificios y vemos a los dos personajes eh, agarrados de la mano, observando y que le dice él, me encontraste, nos conocimos en un momento muy raro de mi vida. Es decir, que van a tener, bueno, tienen un futuro que no les voy a contar, pero bueno, como nada más estamos analizando la película es una metáfora de la propia y tiene un final más o menos esperanzador. En cambio, el final de la sustancia es sumamente, eh, pues, desolador, porque, y digo, finalmente, por eso parte de la venganza simbólica y de la crítica simbólica es el baño de sangre, ¿no? Que nos recuerda a Carrie, desde luego, eh, donde todos los que están ahí en el auditorio donde está haciendo el Año Nuevo, el espectáculo de Año Nuevo de la televisión, eh, dura como 5 o 7 minutos el baño de sangre, o sea, todos están bañados de sangre, todos finalmente son los culpables de de esa muerte, de esa tragedia, la tragedia de Elizabeth, del personaje. Y entonces pero finalmente Elizabeth se convierte en nada, se convierte en mierda, que es barrida y que será olvidada y que así vendrán y vendrán. Es decir, es más desolador y desesperanzador el final de la sustancia porque no hay una salida o aparentemente para los personajes no hay otra salida más que precisamente morir a consecuencia del sistema. En este caso, pues primero por el sistema que la encumbró, y que la desechó después, y después por la sustancia, es decir, por esta puerta falsa de creer que algo externo nos va a salvar, o la va a salvar a ella, o va a salvarnos a la sociedad en ese sentido. Entonces, por eso es tan interesante las dos películas, pero sobre todo compararla con el Club de la Pelea, ¿no? Eh, Independientemente, y a eso es a lo que a mí me interesa, encontrar los puntos de contacto simbólicos, cinematográficos, filosóficos, literarios
de ambas películas, porque finalmente ambas películas pues, son grandes obras cinematográficas, son obras de arte que aunque estén en el sistema comercial, aunque hayan sido hechas dentro del sistema de la industria del entretenimiento y sean mercancías culturales, tienen una altura, tienen una altura artística considerable. Y razón por la cual, y ya con esto termino esta primera incursión sobre el tema, eh, resulta irónico y paradójico que a Demi Moore no le hayan dado el Oscar y se lo hayan dado a una jovencita de 25 años. Es una injusticia poética cabrona, ¿no? Porque precisamente, pues lo que podría haber sido es, bueno, que de hecho, pues bueno, ya en términos artísticos, ya Demi Moore ya la hizo, ¿no? Al hacer esta película y una interpretación notable, ¿no? Donde se comprometió y se esforzó y muestra precisamente el trabajo, ¿no? Y la experiencia y sobre todo el involucramiento personal, porque, repito, parece que se le escribieron a ella, eh, y que no haya ganado el premio, el Oscar, pues es parte también de la venganza del propio sistema. Porque y eso es una de las cosas que los artistas tenemos que aprender, que a veces el sistema eh, aguanta un poco que le restringen la mierda en la cara, pero no lo va a reconocer, ¿no? Lo acepta, pero no lo va a reconocer. Entonces puede agarrar y ver que la película, como película, es muy buena, pero tampoco te pases, ¿no? O sea, tampoco te vamos a premiar por las cosas que no estás, la mierda que no estás restregando en la cara, es decir, la verdad, porque precisamente de eso se trata el arte. El arte se trata de mostrar la verdad del artista, no la verdad, no la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe. Nadie tiene la verdad absoluta, pero cada artista, si es verdadero artista, va a mostrar su verdad. Y en el caso tanto de Chuck Palahniuk como, bueno, en Chuck Palahniuk y la traducción cinematográfica que hace David Fincher, y en este caso la película escrita y dirigida por Kolari Farjad, pues muestra precisamente esta verdad y su verdad, pues es una verdad que llega a través y con una gran efectividad y con una gran belleza y con una gran sensibilidad nos llega. Y entonces, pues eso es lo que encontramos en una película que es una gran película, una de las mejores películas que he visto últimamente en el sentido artístico y de profundidad, que es la sustancia. Y que, pues, obviamente, pues es lo que nos lleva a decir, bueno, pues será el club de la pelea del siglo XXI. Pues sí, o sea, con los años podrá ser o tendrá que ser revalorada y valorada como una película importante que retrata un problema y una situación que estamos viviendo como sociedad y que de eso se trata el gran arte. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta acá. Terminamos este jueves y pues bueno, primero que nada, pues bueno, agradecerles nuevamente, invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que compartan y también pues bueno, ya terminamos con los anuncios parroquiales. Inscríbanse a mis talleres, la información está en la descripción del programa.
Tenemos taller de poesía los lunes, taller de narrativa los miércoles y el taller de creación literaria, eh, tanto poesía como narrativa, los sábados a las 11 de la mañana. Y también, pues, si tienen intenciones de escribir un libro, de escribir un libro de poesías, de escribir una novela, de escribir un libro de cuentos, cualquier tipo de texto que quieran iniciar y emprender su escritura, tenemos el taller de proyectos de escritura, donde no solamente podemos empezar desde cero, sino que también si ya lo tienen escrito, podemos revisarlo y ajustarlo para dejarlo listo para lo que quieran, para publicarlo, para mandarlo a concursos, para lo que ya sea, cuál sea su intencionalidad con determinado texto, incluso pues hasta las tesis. Entonces, también ese es lo que tenemos, lo que ofrecemos. Ahí pueden entrar a mi página tundeteclas.wordpress.com y ya finalmente, pues, seguir con la promoción de mi libro Antología de lo Indecible, cuentos de cosas que pocos se atreven a decir y a reconocer. Bueno, sobre todo los personajes se enfrentan a ese dilema, como en estas películas que hemos comentado. Está disponible en Librería Gandhi, Librerías del Sótano y ya está disponible en Librerías Educal y en sus respectivas tiendas en línea, librerías en línea. Entonces, Antología de lo Indecible ya está para esto. Y bueno, y pues finalmente, pues inscríbanse al Patreon. Eh, Espero en estos días hacer un video más explicativo sobre cómo funciona el Patreon para que pues les vayan entendiendo paso a paso, que creo que eso es más bien lo que funciona, no creo lo que sería necesario para ayudar a que nos apoyen con una pequeña aportación para continuar con este esfuerzo cultural cuyo objetivo pues es presentar resistencia ante la avalancha de estupidez que permea en el mundo y pues bueno, compartiendo la cultura y platicando y conversando es como vamos a hacerle frente a tanta inopia que nos está invadiendo y que pues sobre todo para que contribuir los que ya hemos tenido la oportunidad y la fortuna de leer, de prepararnos, de tener adquirir un conocimiento que es necesario compartirlo con los más jóvenes. Y ese es el objetivo de este canal y de este taller y espero que pues siga creciendo en ese sentido. Pero necesitamos su ayuda para eso. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.